Señor les bendice, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Asoleados. Eso es bueno. Bien, me gustaría que me acompañen a la epístola de Pedro, el apóstol Pedro, la primera epístola, capítulo 4. Y vamos a estar navegando en la escritura desde el versículo 12 hasta el término de esta primera epístola. Entonces, vela buscando ahí, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nuevamente, bienvenidos. ¿Me escuchan de atrás? ¿No? ¿Me ayudas, Alex? Yo no hablo tan fuerte. Bien. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a hacer una oración en esta tarde. Padre, damos gracias, Señor, porque una vez más muestras tu amor para cada uno de nosotros, porque tu misericordia se ve manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros día tras día. Señor, tu gracia nos abraza, nos acoge, Señor, en cada paso que nosotros damos, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite reconocer nuestra necesidad, nos permite reconocer la falta que tenemos de ti en nuestro corazón, Señor. Y hoy, Padre, que hemos venido a alabarte, que hemos venido a bendecir tu nombre, Señor, te rogamos que tu palabra haga un eco en nuestros corazones, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdona nuestra dureza en nuestro corazón, Señor. Y, Padre, rompe nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que, Padre, podamos tener un entendimiento de tu verdad, un entendimiento de tu palabra, Señor. En esta tarde queremos entregarte, Señor, todo aquello que nos pueda estar mortificando, todo aquello que nos pueda estar impidiendo, Padre, tener esa plenitud, esa armonía, ese gozo, Señor, a través de la comunión de la iglesia, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que en este tiempo que vamos a tomar tu palabra, tú habites en medio de nosotros, Señor, y, Padre, quites todo estorbo, quites toda aquella barrera, Señor, que impida que tu palabra fluya a través de nuestros corazones, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, el día de hoy, Padre, haga un toque en nuestros corazones, Dios. Damos gracias, bendito Padre. Amén y amén. Y quiero empezar esta tarde haciendo como un pequeño resumen de la parte que habíamos analizado hace ya casi un mes. Y justamente este resumen lo vamos a entender en estos primeros versículos. Vamos a ver cómo el padecimiento que habíamos abordado anteriormente va a producir en la vida de un hijo de Dios un crecimiento. Y en estos versículos del 12 al 19 vamos a ver ese pequeño resumen del por qué esa necesidad, por qué necesitamos tener ese cambio a través de la dificultad para tener un crecimiento en nuestras vidas. Entonces acompáñame al versículo 12. Entonces vamos a ver como el antecedente del por qué es necesario el padecimiento para poder obtener un crecimiento, una maduración, una madurez. Y dice el 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo te pregunto, cuando llegaste a los pies de Cristo, vamos a ver, cuando te evangelizaron y te compartieron la verdad del evangelio, ¿a quién de ustedes se engañaron diciendo que iba a ser color de rosa su vida en Cristo? En el sentido de que ni una pluma los iba a molestar. ¿A alguien de ustedes le engañaron con ese tipo de evangelismo? Qué bueno. ¿Sí? Bueno, bien. Lamentablemente sí hay algunos que sí engañaron. Pero qué bueno que a la mayoría de ustedes no. Porque fíjate bien, algo importante que Pedro expresa aquí, dice, amados, no se sorprendan con el fuego de prueba. ¿Cuántas veces cuando una persona recién convertida llega a los pies de Cristo y empieza a experimentar un montón de tribulaciones que antes no tenía,
Puede decir, oye, pero si acabo de entregar mi vida a Cristo, ¿por qué me sobreviene tantas cosas? Es como con el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Salía de Egipto y ¿qué decía? Mejor me hubiera quedado donde estaba más, dicen mis alumnos, qué agusticidad tenía en Egipto, ¿no? Y entonces, cuando una persona viene a los pies del Señor y empieza a experimentar tribulaciones, dificultades, padecimientos, Pedro se había adelantado y decía, amados, no se sorprendan con el fuego de la prueba, no se sorprendan cuando alguna circunstancia difícil les sobrevenga, como si algo extraño les estuviese pasando. Entonces Pedro nos está diciendo, mira, la prueba es necesaria cuando llegas a los pies de Cristo. ¿Y qué tipo de prueba? Pues ponle la prueba que tú quieras, ¿no? Abandono, dificultades en salud, en economía, te quitan la herencia, ¿no? Ya no eres hijo, ya no eres... Empiezan a quitar ciertos títulos la familia y empieza a tacharte tal vez de rechazado, de que tú eres el aleluyo, el salta para atrás, todo lo que te puedan estar diciendo. Pero dice, hermano, cuando esto te venga a tu vida y cuando lo empieces a experimentar, dice Pedro, prepárate, porque va a acontecer. Y cuando pase, y entonces vas a decir, estoy tranquilo, estoy confiado, porque ya sabía que iba a acontecer esto, ¿no? Ya, o sea, es así, ya sabía que iba a llegar, ¿no? Yo cuando le platico con mis alumnos, oye, mira que el trabajo, que la tarea... Y ya total llegan a recuperaciones extraordinarias bien tranquilos. Ellos serían muy buenos cristianos en este sentido. Dicen, sabía que esto iba a pasar, ¿no? Ellos estaban convencidos, tenía que llegar al extraordinario. Sabía lo que hice y entonces, heme aquí, ¿no? Y fíjate, nosotros tendríamos que estar así en esa misma actitud. Y la palabra nos advierte y nos dice, vas a padecer tribulación, vas a pasar por fuego de prueba. Pero cuando te acontezca, no te extrañes. Ya el Señor lo había estipulado que así sería. Y mira, dice el 13, sino gozaos. Entonces aquí viene la parte interesante. Cuando venga la prueba, entonces yo tengo que aprender a gozarme porque la promesa del Señor se está cumpliendo. Y entonces si esa promesa se cumple, la promesa de la vida eterna pues también, te das cuenta todo. O sea, si la promesa del Señor es amén aquí, también será amén ¿en qué? En todo lo demás. Entonces la primera promesa es, vas a tener dificultad y cuando la experimentas dices, entonces estoy en el lugar correcto. ¿Cómo es posible que hace 2 semanas que estaba en el convivio con la familia y todos felices y que ahora que les digo que ya soy cristiano, ya ni me voltean a ver? En un lapso de días. No sé quién, a verse la mano, ¿quién experimentó eso alguna vez? ¿No? Conviviendo acá, conviviendo bien Agustín, y al día siguiente, ¿qué crees? Ya el Señor ya me tocó y tiré todas mis botellas y de repente, no, te sacamos de aquí, ¿no? Y dice, cuando eso te acontezca, dice, gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando esto empiece a ocurrir? Fíjate, imagínate el escenario, estás ahí con tu familia, que te empiezan a rechazar y así, y tú empiezas, gloria a Dios, aleluya, échenme más, díganme más. Y dice, gózate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y mira, hermano, parecería cosa extraña esta parte, porque pues en la carne obviamente te vas a doler, te vas a sentir mal tal vez en ese instante, pero mira la fortaleza de dónde va a venir. La fortaleza no va a venir de tus emociones. La fortaleza va a venir de las promesas que Dios estableció de antemano para tu vida. Amén. Entonces es lo que nos debería entonces garantizar cómo me voy a sobreponer a estas circunstancias. Yo les pregunto, ¿a quién de ustedes les gusta ser rechazado? No. ¿Quién se ponía triste cuando lo elegían hasta el final en el equipo de fútbol? ¿No? Yo me ponía triste, ¿no? Pero fíjate, dice aquí, a nadie nos gusta ese rechazo. Y entonces, dice, bueno, entonces, ¿cómo me puedo sobreponer a eso? Bueno, no va a ser en tus fuerzas, no va a ser en tus emociones, no va a ser en nada de eso. Dice, a través de las promesas de la palabra del Señor.
tus emociones van a ser tocadas sin duda, pero ¿de dónde vamos a agarrar fuerzas? De la palabra del Señor. Y entonces dice, fíjate bien la parte interesante, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Fíjate ahora la palabra que agrega. ¿Qué tipo de alegría va a venir después? Dice, con gran alegría. Entonces fíjense el contraste. Si me gozo en padecimiento, cuando su gloria se vea revelada, mi alegría, ¿cómo va a ser? Muchísimo más grande. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate cómo el Señor nos lleva a esa comparación de decir, mira, prueba esto aquí, pero lo que te espera va a ser muchísimo más grande. Ahora dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, fíjate, la etiqueta que el mundo quiera colocarte no se compara con el sello que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué etiquetas te quiere poner el mundo? ¿Qué etiquetas? El complacedor, el buen amigo, el buena copa o el mala copa tal vez. ¿Sí? El todas puede. ¿Cuántas etiquetas el mundo puede ponerte? Pero dice, ninguna de esas etiquetas que antes estabas ansioso de poder tener, se compara con el sello que Dios mismo ha puesto ahora ¿en dónde? En nosotros. ¿Sí te das cuenta? O sea, nuestro deseo de convivir con el mundo, el hombre, ¿por qué tiene un deseo de esa convivencia? Busca una aceptación, busca una alabanza. ¿Qué más busca el hombre en la convivencia del mundo? Reconocimiento. ¿Qué más? ¿Qué busca? Vanagloria. ¿Qué más? Fama, poder, autoridad. Pero mira, placeres. Pero cualquier etiqueta que el mundo quiera colocarte sobre cualquiera de esas cualidades que el mundo esté buscando, ninguna se compara con el sello de Dios sobre nuestras vidas. ¿Te das cuenta? O sea, cuando llegamos a este entendimiento dices, no me importa cuántas etiquetas del mundo pueda perder, si ya tengo el sello que viene directamente de Dios, lo he ganado todo. Y entonces dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Quién reposa ahora sobre nosotros, hermanos? El Espíritu Santo como un sello. Ahora, dice, ciertamente de parte de ellos, Él es ¿qué? Blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, mira, hermano, aquí nos deja una tarea interesante. Si el mundo ya está blasfemando con todo lo que dice y hace y piensa, nuestra tarea no es contribuir a esa blasfemia, sino glorificar a Dios con nuestras vidas, con lo que somos o con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo es que damos o ponemos en alto el nombre de Dios en nuestras vidas? Y entonces el 15, así que ninguno de vosotros, fíjate bien, primero, ¿con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya vas empoderado al mundo con el Espíritu Santo, tu forma de conducirte va a ser tan diferente que entonces lo que dice en el versículo 16 no lo vas a poder padecer. Porque dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. A ver, si tengo ya la unción del Espíritu Santo, ¿puedo ir allá queriendo matar gente? Tal vez no con la pistola, pero con tus labios. ¿Me explico? ¿Cómo matamos a la gente con nuestra lengua? Ofendiendo, lastimando, agrediendo, hiriendo, ¿no? Entonces dice, pues no seas homicida ni con tus manos, ni con tus armas, ni con tu lengua. Y dice, o ladrón. Entonces, ¿cómo se puede robar, hermanos? A veces pensamos solo soy ladrón de cosas materiales, pero también puede ser ladrón de otras cosas. ¿Qué cosas no tangibles se pueden robar? Paz, ¿no? Imagínate un ladrón de paz. Ya sabe, viene todo, llega aquí el hermano acá, y el ladrón de paz llega, oye, ¿le apagaste a los frijoles? Y se queda, ¿no? Ya no tengo paz, apúrele porque ya me tengo que ir, creo que no les apagué. O sea, alguien que tenía paz, viene el ladrón de paz y ¿qué le hace? ¿Y con qué se la robó? Con un simple comentario, ¿no? Con un simple comentario. ¿Me explico? Y a veces, hermanos, fíjate, somos ladrones de paz con nuestra propia
lengua, ¿no? Viene acá un expositor, va a hacer la presentación en algo y de repente, ¿y si traes tus diapositivas? ¿No? Las diapositivas. Entonces, algo que ya estaba controlado, dominado, y de repente puedes robar algo que el otro ya tiene. ¿Me explico? Y así podemos poner otras cosas no tangibles que también se pueden robar. Alguien que puede tenerlo y de repente ¡fum!, se lo quitas. Alguien que tiene contentamiento. ¿Cómo alguien puede quitar el contentamiento de otro? ¿Se acuerdan del Chavo del 8? Y está el Kiko, ¿no? El chavo está bien contento con lo que tiene y de repente llega otro y dice, eso no sirve, mira, tengo algo mejor que eso. Y el que estaba contento con lo que tenía, ¿ahora qué dice? Ya no lo quiero. ¿Qué le robó? Su alegría, su contentamiento. ¿Te das cuenta cómo podemos ser todos susceptibles de ser ladrones? Y no necesariamente porque vamos al banco a robar o hacemos fraude. Y dice, o malhechor, bueno, aquí ya está tal claro, ¿no? Aquel que hace mal, cualquier que hace mal, dice. Entonces, yo como hijo de Dios, que estoy sellado por el Espíritu Santo, dice, guárdate de convertirte en cualquiera de estos escenarios. Y dice, y la que me encanta, dice, o por entrometerse en lo ajeno, o sea, no seas meche, ¿no? No seas chismoso, no seas entrometido, y todos los demás calificativos. No te entremetas en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, entonces fíjate bien lo que está diciendo. Al ladrón, al malhechor, al chismoso, al homicida, el mundo ¿qué hace? Los juzga, ¿no? Señala y dice, él es ladrón, él es homicida, él es chismoso, él es mentiroso. Y entonces dice, tú como hijo de Dios, evita que el dedo del mundo te acuse por estas cuestiones. Que te acuse por aleluyo, pero no por malhechor, ¿sí? Ahora dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, ¿dónde va a empezar el Señor a supervisar el desarrollo de la vida espiritual? Pues en su propia casa, en su propia familia. Y ese es como un principio, ¿no? Antes de ver la viga en el ojo del otro, ¿qué tengo que examinar? Al revés, ¿no? Antes de ver la astilla en el otro, yo veo mi bigota, ¿no? Que tengo. Y entonces dice, si el justo con dificultad se salva. Fíjate bien todo lo que hemos estado viendo desde el principio. Hay padecimiento, hay prueba, hay cosas que no tendríamos que estar teniendo como hijos de Dios. Entonces no es tarea fácil, hermanos. ¿Sí? Dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios. Entonces, en esta parte dice, sino de Dios que tiene misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces dice acá, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, cuando tu vida volteas y dices, oye, la estoy pasando de pronto bien mal. Soy hijo de Dios, busco al Señor, me entrego y estoy buscándole constantemente y aún así veo ciertas dificultades. Dice, gózate, porque si tú teniendo el ayudador, el doctor de doctores, tu fortaleza, tu roca, tu pronto auxilio, te las ves a veces con dificultad, pobre de aquel que no tiene ese sostén, pobre de aquel que no tiene a quien acudir. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, esto es como decir, gracias Dios. A pesar de lo difícil que está teniendo mi vida, yo sé a dónde puedo acudir, por paz, por gozo, por fortaleza, pero no hacia aquel que está alejado del Señor. Entonces, fíjate bien cómo poder cambiar nuestra forma de ver las cosas, en vez de ver tanta queja, poder encontrar aún el gozo en medio de la dificultad, porque aún hay cosas por qué agradecer al Señor. De modo que, dice el 19, de modo de los que padecen según la voluntad de Dios. Ahora, nuevamente, ¿es voluntad de Dios que padezcamos? Sí, ahí está escrito. ¿Es voluntad de Dios que padezcamos? Sí. Por tanto, dice, los que padecen de acuerdo a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice? Y hagan el bien. Entonces, vea el escenario. Todos nosotros en este padecimiento constante va a tener un fruto, ¿sí? Si superamos uno, superamos otro
y así sucesivamente, vamos a alcanzar algo que lo vamos a entender como madurez, o fortaleza o crecimiento. Ahora, Pedro, en el capítulo 5, empieza a hablar acerca de una parte importante de la iglesia, que es acerca de los ancianos de la iglesia. Entonces vamos a ver primero, voy a dar el contexto de lo que Pedro quiso explicar, pero quiero dar también una aplicación contextualizada a donde cada uno de nosotros nos podemos llevar esta aplicación a nuestras vidas. ¿Me explico? O sea, tal vez no todos somos ancianos en la iglesia, pero yo puedo aplicar estos principios también a mi vida sin serlo. Entonces, vamos a entender primero el concepto del ancianado en la parte bíblica. Y ¿te acuerdas? Voy a citarte ahí algunas historias, las puedes buscar posteriormente, pero vamos a referirnos primeramente hacia con Moisés. ¿Te acuerdas cuando Moisés, estando en Israel, tenía que, ya sacar al pueblo de Egipto, está en el desierto, eran millones de personas que iban ahí con él, y Moisés era el único que podía dar justicia, y que podía administrar esa justicia a todo el pueblo. Yo te pregunto, a ver, ¿quién tiene más de 3 hijos en casa? Alce la mano. Más de 3 hijos. Bueno, de 3 a más. Bueno, 3 más. Bueno, imagínense, tienes 3 niños, 3 o más, y ya te llega uno, mamá, mi hermano me hizo esto, mamá, necesito leche, mamá, mi tarea, ¿no? Son las 10 de la noche, mamá, mi cartulina para mañana, ¿no? Y entonces viene el administrador de justicia y dice, bueno, no voy a juzgarlo, saca el cinturón y parejito, ¿no? Ya, no, le di de más, pues ya ni modo, luego le guardo el cambio. Ahora imagínate Moisés, millones de personas a los cuales administrar justicia. ¿Cómo estaba Moisés, te acuerdas? Un loco, o sea, él creó el estrés, o sea, ¿no? El padre del estrés, Moisés. Entonces, Moisés tenía una carga sobre sus hombros tan grande, que no podía de pronto tener, no le alcanzaba. Desde que amanecía hasta que anochecía, Moisés se la pasaba, ¿qué? Administrando justicia, ¿no? Dictaminando lo que era correcto. Hasta que llega un día su suegro, ¿verdad? Bien sabio, Yetro, y le aconseja, oye, estás loco. Yo creo que Yetro, más que preocuparse por él, dijo, ¿y a qué hora atiendes a mi hija? A ver, ¿a qué hora? Sácala a pasear, llévala ya a un oasis, no sé, ¿no? Usa tu camellito, llévala a pasear por las dunas. Total, no atendía a su mujer seguramente, y entonces el suegro le dice, consigue hombres sabios dentro del pueblo. Y que estos hombres sabios te ayuden a impartir justicia sobre todo el pueblo. Ya empieza a formar de 50 en 50 y así empieza a administrar justicia de una forma interesante, importante. Y este sistema que Moisés implementa, fíjate el impacto de este hombre, quedó sentado en la forma o en la tradición judía, de tal manera que esos hombres, se les llamó después ancianos, y estos ancianos también, cuando viene el tiempo de los reyes, ayudaban a impartir consejo, bueno, los jueces, luego los reyes, a los profetas también les apoyaban a los reyes, dictaminaban y daban consejo. Y obviamente Israel tenía bien claro la idea de lo que eran los ancianos, que eran personas sabias que ayudaban a tomar decisiones para que la carga no quedara sobre uno solo, sino que fuera, ¿qué? Compartida. Entonces, en ese escenario, cuando viene la iglesia primitiva, pues no desechan nada de lo que era Israel. Dice, retoma todas las bases del judaísmo, pero ahora en Cristo. Y la parte del grupo de ancianos, pues en la iglesia también se ve involucrada. Ahora sí, viendo este contexto, viene Pedro y dice, ya vimos quiénes eran los ancianos y cuáles eran sus funciones. Ahora dice acá, ruego a los ancianos. Entonces, a ver, los ancianos, ¿qué iban a impartir? Justicia. ¿Qué necesitaban para ser ancianos? Sabiduría. ¿Sabiduría a través de qué? Sí, de la palabra, pero también de una prueba constante, ¿no? De lo que veíamos atrás. El padecimiento en Cristo, ¿qué nos va a ir produciendo? Sabiduría, madurez, crecimiento, ¿sí? Entre más exámenes hagas en la escuela, más niveles alcanzas, ¿cierto?
¿Qué son los exámenes? Pues son pruebas. Entonces, fíjate bien, esto nos lleva a otro motivo de gozo. Entre más exámenes hago, pues más certificaciones alcanzo, ¿no? Entonces tengo más potestad o autoridad sobre ciertas cosas. Entonces dice ahora sí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro a sí mismo, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces fíjate bien, primeramente él es testigo directamente de los padecimientos de Cristo, pero también él mismo padeció conjuntamente con Cristo esto. Entonces, no solamente lo que había visto, sino que también lo que había practicado. Y esa práctica, ¿en qué lo convierte? Dice, anciano también con ellos, persona sabia. ¿Qué dice? ¿Qué le pide a los ancianos? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjate, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuántos ancianos crees que había en a quien escribe esta carta Pedro? No sabemos el número, pero dice, ¿le escribe a un anciano en particular? Dice no, ¿verdad? Le escribe a los ancianos, O sea, ¿de quién era la tarea de apacentar? ¿De uno solo? No, ahora era de quiénes, de todos. Y entonces dice, cuidando de ella. Entonces, pide aquí Pedro, vamos a enfocarlo ahora a la parte de la iglesia. El grupo de liderazgo, pastores, ancianos, tiene una responsabilidad que es apacentar la grey de Dios. Y ese apacentamiento o ese cuidado, si vemos como en ese rebaño, como de ovejas, un pastor, ¿qué tiene que hacer con sus ovejas? Proveerles alimento, darles protección y guiarlos para estar siempre en el lugar adecuado. Entonces, como ministros de Dios, el pastor, el anciano, tiene la obligación de cuidar al cuerpo de Cristo de esta manera, proveyendo resguardo, alimento, protección, dirección. Ahora dice, cuidando de quién, de ella, cuidando de quién, de ella. Y dice algo bien importante, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, aquel que está encargado de una iglesia, dice no lo debe de hacer por obligación, sino por algo que voluntario, que nazca del corazón a través de la obra de Dios en su vida. Y dice, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es decir? No buscando tener un favor hacia sí mismo a través de ese cuidado, sino, ¿para qué? Sino haciéndolo de un amor entregado, de un amor constante. Entonces, el que está en esa posición debe de hacerlo con amor, con honestidad, ¿sí? Con una entrega completa por el cuidado de las personas que están en sus manos. Ahora dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. ¿Qué está diciendo Pedro? Dice, el que está en autoridad no se enaltezca por la posición en la que se encuentra. Antes bien, debe de tener la capacidad de ser siervo de los demás. Entonces, yo no tengo que buscar el estar por encima de, sino tener toda la humildad para que el que está en esa posición aprenda a estar dispuesto a servir. ¿Imaginas que nuestro pastor de pronto quieras abordar algo con él y te diga, se consiga ahí 4 guaruras y te pida, saca cita y no me lo toques porque es el ungido? ¿Te imaginas? Y además tienes que dar una ofrenda en anticipo porque su sabiduría cuesta, ¿no? Ha padecido mucho. Y te ríes, fíjate, qué bueno que te ríes, pero hay hermanos, si me permiten decirles así, porque sé que Dios puede salvarlos de ahí, que experimentan este tipo de circunstancias o de tratos. Personas que usan ese poder para poder tener una ganancia deshonesta sobre sus propias vidas. Y entonces, mira hermano, dice, cuando alguien tiene la oportunidad de parte de Dios de estar en ese cuidado de los demás, dice, tiene que aprender a ser siervo, tiene que aprender a tener cuidado, tiene que aprender a
a hacer las cosas con amor. Imagínate esto. Vamos a poner un escenario de una guardería, que han habido muchas noticias sobre esto. Mamás, ¿qué sentirían si un día van a la guardería, entregan a sus pequeñitos ahí en la guardería y de regreso su niño trae un latigazo en la espalda? No, incendian ahí, ¿verdad? Habría furor, ¿qué más habría? Ira descontrolada, ¿qué más? Ya no lo llevo, no sé. Estaría complicado una situación así, ¿no? Ya tal vez allá se echarían ahí, es que jugó con el niñito de aquí y ese niñito le dio un latigazo. Ellos fueron. Ya ve cómo son los niños, ¿no? Yo te pregunto, cada uno de ustedes, ¿a quién le pertenecen? Al Señor, ¿verdad? Y el grupo de liderazgo, Dios le ha dado una oportunidad de apacentar esa grey, pero ustedes no le pertenecen a su pastor, no le pertenecen a ese cuidador que Dios puso. Y cuando dice acá, imagínate esto, dice acá, ¿quién va a demandar cuentas? Fíjate la posición en la que el Señor nos pone. Si nosotros hacemos algo contra sus hijos, pues ¿contra quién nos estamos metiendo? ¿Te das cuenta? O sea, vean el cuidado. O sea, no es cosa, agarras y vámonos, ¿no? Dejen todos los ministerios, ¿no? O sea, tenemos que aprender a buscar esa dirección de parte de Dios para que hagamos las cosas conforme a su voluntad, conforme a lo que Él establece. Y mira, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Qué bueno que lo ves, qué bueno que lo ves. Dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, fíjate, esta recompensa es exclusiva de aquel que apacienta la grey de Dios. ¿Qué va a recibir? Una corona incorruptible de gloria. ¿De manos de quién? Del príncipe de los pastores. Ahora bien, dice, ¿ya viste la responsabilidad que Pedro establece a este grupo de personas, particularmente en la iglesia? Pero yo te decía algo importante. Si nosotros aplicamos que un anciano se logra a través del padecimiento constante de Cristo para alcanzar cierta madurez, entonces en teoría, en algún punto de nuestras vidas, nosotros podemos alcanzar esta sabiduría también para manifestarla en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos o en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Fíjate bien, en el mundo, cuando estás en el trabajo o en la escuela, muchas veces yo te pregunto, a ver, ¿quién de ustedes llega al trabajo y entra al trabajo en su primer puesto y quiere quedarse ahí hasta que se muera? Creo que muy pocos podrían decir, pues ya entré aquí y aquí me quedo hasta que me jubile, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea normal, común, ¿cuál sería? Quiero ir subiendo, quiero tener un incremento, ¿no? Y tal vez uno diría, bueno, quiero quedarme aquí pero con más sueldo, ¿no? Pero de que quieres crecer en algo, quieres crecer. Yo te pregunto, en la palabra de Dios, o sea, ya llegaste, ya fuiste bautizado, ya estás dentro. Mi pregunta es, me quiero quedar aquí hasta que Cristo venga. Así. ¿Viste cómo somos bien contrarios? En el mundo quiero crecer, luchar, que me reconozcan, hacer un montón de cosas, pero en las cosas del Señor, ¿cuántos de nosotros pudiesen decir, pues yo ya llegué al menos, ya me bauticé, ya de aquí hasta que Cristo venga? Incluso algunos decía ahí nuestro hermano Chen, ya me bauticé, ya no regreso a la iglesia porque ya alcancé la salvación. Ya tengo mi diploma, ya tengo la foto, estoy en YouTube. Entonces ya tengo la evidencia. Cuando Cristo me pregunte, le enseño YouTube. Mira, ya fui salvo, Señor. Si te lo perdiste, aquí está la repetición. Y lo demás, hermano, ¿cómo creciste? ¿Te das cuenta? Entonces dice, no, cuando yo ya vengo a los pies de Cristo, ¿qué tengo que ir haciendo? Por el padecimiento de Cristo, por las diferentes pruebas, voy a alcanzar cierta madurez, que tarde que temprano el Señor me va a pedir una demanda de esa madurez. ¿Cómo aplicaste esa madurez?
¿Cómo te diste la gran encomienda cuando vemos en Mateo que dice, id y hacer ¿qué? Discípulos. Para poder hacer un discípulo tienes que convertirte en maestro. Y para ser maestro, no vas a decir, uy, no, para que sea maestro. No, hermano, no te desahucies tan feo. Cada uno de nosotros tiene la potestad de poder hacer otro discípulo, porque no es su fuerza, no es su intelecto, es la unción del Espíritu Santo. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. No es por tus capacidades, cualidades, competencias, nada de eso. Si no, no serías nada. Dice, es por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Mira qué bonito es eso. O sea, todos estamos en igualdad de condiciones porque no es por nosotros, sino por Dios en nosotros. Y en eso nos glorificamos. No es porque tengas doctorado, no es porque tengas un montón de negocios, no es porque tengas fama, no es porque tengas poder. Dice, porque tienes el sello del Espíritu Santo. ¿Viste? El mejor sistema de gobierno es el de Dios. Ahí hay una igualdad perfecta, ¿no? El socialismo, comunismo, todo eso se queda corto ante el poder del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Mira, dice entonces, igualmente jóvenes, ahora hace un contraste, igualmente jóvenes, estad sujetos a ¿quiénes? Entonces dije, joven, vamos a hacer la alusión a aquel que está creciendo, aquel que apenas empieza. Dice, tienes una responsabilidad también. Sujétate a aquel que por los padecimientos de Cristo ha alcanzado una madurez en su vida. Dice, estén sujetos los jóvenes que se quedaron aquí el día de hoy. ¿Sí están? No, búsquenlos, están allá afuera en la esquina echando novio. Dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Fíjense qué palabra tan vieja, pero que es una verdad que no cambia y que es inmutable. Y hermanos, de verdad, esto es algo que se va perdiendo cada vez más y más y más, porque el joven no respeta ni las canas ni nada. Te habla de tú a tú como si fueras no sé qué. Y lo estamos experimentando cada vez más. ¿Me explico? Cada vez más está... Yo antes cuando era pequeño decía, híjole, cuando llegue que la gente me diga Don Josué. Pero así como van las cosas, me van a decir diciendo, hey Josu, ven. ¿No? O sea, ya aquí mi máximo es decir, cuando llegue a ser Don Josué con mis canas, Don Alex te van a decir Don Alex. ¿Ya te dicen Don Alex? Eso. Qué bueno que todavía alcanzaste. Pero yo me imagino cuando me digan, ya no lo voy a perder, porque van a decir, hey Josu, ven. ¿No? ¿Qué significaba, bueno, a ver, los que tienen más tiempo, cuando a alguien le decían don, ¿por qué se ganaba el título de don? Por un respeto, ¿verdad? Voy a ir con doña Francisca, que está por allá. Gana un respeto en automático. Pero nuestra sociedad, vean cómo está teniendo esta forma en nuestros jóvenes, en nuestros niños, donde si también pensabas como yo de algún día me van a respetar, ¿no? O sea, ¿qué estamos generando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, la instrucción jóvenes que Dios dice para ustedes es, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Aquel que tiene más sabiduría que tú, punto, respétalo. ¿Me explico? Y dice, y todos sumisos unos a otros. Ahora aquí esta parte es interesante porque dice que la sumisión debe ser mutua. Aquel que se dice sabio no va a decir, porque soy tu padre y te callo. No, dice, en sumisión, ¿qué? Mutua. Si bien tengo sabiduría, pero tengo la sabiduría también para poder servirte y ponerme por debajo de ti en el momento pertinente. Es una sumisión mutua. Y dice, ¿revestidos de qué? ¿Por qué necesito revestirme de humildad? Porque la voy a necesitar. Porque imagínate, si no hay humildad con tu posición de don, nunca te vas a querer bajar de donde estás. ¿Te das cuenta? Y entonces dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quién, hermano? Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué significa que Dios resista a los soberbios? ¿Qué significa que Dios está en esa resistencia? Cuando yo soy eléctrico, una resistencia es algo que impide el paso de la corriente. Entonces, cuando lo llevo con la relación con Dios, la soberbia va a impedir el flujo de mi comunión con el Señor.
Así de simple. ¿Por qué? Porque me voy a creer autosuficiente, porque voy a decir no he pecado tanto, porque soy muy bueno, ya soy bien sabio, ya las domino todas. Y entonces tu comunión con Dios, ¿qué va a hacer? Menos, porque ya puedes hacer las cosas por ti mismo. Y dice, Dios resiste a los soberbios. No va a haber un flujo de Dios sobre tu vida si hay soberbia en tu corazón. Y dice, da gracia ¿a quién? A los humildes. Aquel que se desprende, dice, va a ser lleno de gracia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí viene el reflejo del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Fíjate bien ahora esta parte, tanto jóvenes como ancianos, a ambos Pedro, a través de la epístola, nos dice algo. Ambos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. No importa cuánta experiencia tengas, no importa que no tengas nada de experiencia, dice, humíllate bajo la mano de Dios, para que cuando Él los exalte y fuera el tiempo, para que los exalte cuando fuera el tiempo. Y ahora dice algo importante, ¿qué vas a hacer con tu ansiedad, hermano? Dice, échala sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te recuerdas del padecimiento? El padecimiento va a producir en nosotros ansiedad. ¿Qué más produce el padecimiento? Estrés, frustraciones. Dice, ok, es necesario porque necesitas crecer. Y cuando esto venga a tu vida, dice, tómalo y entrégaselo ¿a quién? A Cristo, entrégaselo a Él. Entrégaselo a Él. Ahora fíjate bien lo que dice. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Él. ¿Sí? Él tiene cuidado de nosotros. ¿Nos va a dar algo con lo cual no podamos lidiar o con lo que no podamos manejar? Yo te pregunto, llegas de las compras y le dices, a ver hija, ayúdame. Que yo le diga a Jani, a ver hija, baja el garrafón de 20 litros de agua. Pues no. Imagínate el padre diciéndote, a ver, tú carga con toda esta preocupación, con toda esta prueba, y nada más estás bien flaco, sin experiencia. Pues no, te va a dar conforme a la medida de tu fe, ¿sí? Conforme a los padecimientos que has enfrentado previamente y que has pasado. Los que has reprobado te los vuelve a poner hasta que lo acredites, ¿sí? Qué bueno es Dios, ¿no? Él es justo, Él es sabio, ¿no? Porque Él sabe perfectamente, la mejor currícula administrada es la que viene por Dios, porque Él sabe perfectamente qué competencia tienes que desarrollar después. Y dice ahora, sed sobrios, hermanos. Ahora nos dice algo interesante. Sed sobrios y velad. Estad sobrios. Hermanos, ¿en qué podemos embriagarnos? Bueno, ¿qué es embriagarse? Perder tus sentidos, tu conciencia sobre las cosas. Entonces, nosotros podemos embriagarnos no solamente con alcohol. Hay muchas cosas que embriagan, ¿qué? Nuestra vida. Pregúntele a un adolescente de 12, 14 años, ¿no? Que escribe Panchita con letras doradas en su cuaderno. Está embriagado por esa mujer. No hay nada que satisfaga más su necesidad que escribir Panchita en su cuaderno 1000 veces. ¿Está sobrio? No, porque le dices, oye hijo, come, y el hijo, perdido ahí, divagando. Pero dice, como hijo de Dios, dice que nada distraiga tus sentidos. Que nada distraiga tus sentidos. ¿Pero qué tipo de sentidos, hermanos? Tu sentido espiritual. Entonces, el ser sobrio habla acerca de un sentido espiritual de poder entender los tiempos de Dios. Cuando no soy sobrio, no puedo, o sea, están aconteciendo ciertas cosas y no puedes ver que son los tiempos de Dios que se cumplen. ¿Me explico? Ahora dice, y velad. Entonces, el velad, ¿qué significa? Estar velando, ¿qué es? Fíjate, te lo voy a poner en un escenario. Cuando te dice velar, yo me hago la idea de una persona con una velita en la oscuridad. Con esa pequeña lucecita tiene que ver bien lejos. Entonces, ¿qué capacidad de atención tiene que tener? Toda. Hoy en día cuando te dicen velar, pones un megaproyector así, reflector de un montón de LEDs para poder ver. No, así no, hermano. Tienes que ser con tu velita, con la mejor de las atenciones. Eso es un velar completo, ¿me explico? Y dice, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es tu adversario? Entonces, si tienes un adversario, tienes una lucha. ¿Cuánto dura tu lucha?
Es constante hasta que Cristo, ¿qué? Venga. Entonces nos encontramos en una lucha constante, o sea, no te duermas. Mantente alerta porque estás en una lucha. Y hermanos, cuando no estamos siendo sabios en esto, fíjate bien todo lo que necesito tener. Si Dios me dice a través de su palabra que tengo que estarme probando, hacer exámenes constantes para ir creciendo y madurando, lo dice porque estás en una lucha constante. Tienes que poder aplicar todo lo que Dios te deja a través de su palabra porque estamos en una lucha constante. Y entonces cuando viene el tentador, cuando viene aquel maligno y no tenemos lo necesario, pues ¿cómo nos va a ir, hermano? Ya después te enfrías, ya no quieres saber nada de Dios, te malmiraron y dices, ya lastimaron mi corazón. O sea, cuando empecé sobre los ancianos y que deben cuidar la grey, así muchos, amén, aleluya, a ver. Pero no, o sea, tengo que aprender a ser maduro también. Y entonces dice, ¿qué hace el diablo? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Te pregunto, ¿te anda oliendo como un perrito nada más? A ver, ¿a qué hueles? No. ¿Te anda dando la patita para ver si juegas con él? No. ¿Qué anda haciendo? Anda buscando a quién devorar. Y cuando te pones en tu mente la imagen de un león devorando, ¿cómo lo ves? A ver, imagina en este instante un león devorando su presa. ¿Cómo lo ves? Rasgando, sangrando sangre por donde quiera, ¿no? Rompiendo huesos allí, completitos, te traga completo. Así está Satanás buscando tu alma. Quiere destrozarte, quiere hacer lo peor de tu vida. Y tú estás en tus laureles. ¿Te imaginas? Yo te imagino así adentro del hocico del león. Y ni siquiera estás apercibido que el león ya te está llevando. ¿Te das cuenta? El león te zarandea así, y tú estás, ay, como, ya me mareé un poco. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice, resistid firmes. ¿Cómo vamos a resistir este ataque, hermanos? Dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí la palabra nos dice algo, no te hagas la víctima, porque lo que estás padeciendo lo están padeciendo todos. No te lamentes diciendo, soy el que el Señor se olvidó de mí. No te ajobobes, ¿no? Dice, todos vuestros hermanos en todo el mundo están teniendo los mismos padecimientos que tú. Por lo tanto, fortalezcámonos mutuamente porque sabemos en qué estamos. ¿Te das cuenta? No te pienses y dices, ay, es que yo, miserable de mí, soy el único, ¿no? Soy el patito feo, soy el que no le dio la luz del sol cuando nació. No, dice, todos tus hermanos están padeciendo lo mismo que tú. ¿Viste? La justicia de parte de Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido. Fíjate bien, otra vez, ¿de qué nos pide el Señor? Que padezcamos. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Entonces, los 90 años que vas a sufrir en esta tierra, ¿qué? Es una nada, hermano. Luego me encuentro con jóvenes, tienen 14, 15 años y empiezas a platicar y dicen, ay, todo lo que he vivido y, ay, no puede ser, dices, tienes 13 años, toda una vida por delante y ya te estás cortando las venas con todo lo que has vivido, con todo lo que has sufrido. Espérate, ¿no? Mis alumnos están a punto de graduarse de la prepa y yo llego y digo, en 2 meses el mundo los va a empezar a patear. ¿Cómo se sienten? Y estos ya dicen, no, ya quiero hacer la tarea, profe, quiero quedarme acá. Ya en 2 meses se van a la universidad a trabajar, a mantener a su esposa, etcétera, etcétera. Y hermanos, yo te pregunto así, ¿no? ¿Cómo estamos madurando en la palabra del Señor? Dice, para poder resistir, tengo que fortalecerme en la fe, hermanos. Tengo que padecerme en la fe. Y entonces dice acá, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayas padecido por poco tiempo, un poco de tiempo, dice, ¿qué va a hacer? Pon tus deditos, mira, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué va a hacer el padecimiento? Te va a perfeccionar,
va a afirmar tu fe, te va a fortalecer y te va a establecer como un hijo de Dios con el sello de la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, y entonces dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué a Él? Porque no es por ti, es Él en ti. Entonces sacudámonos, hermanos. En verdad a veces tenemos aflicción, tenemos luchas, tenemos adversidades, pero, hermano, ¿quién no ha padecido? ¿Quién no ha padecido? Que el maligno no te engañe diciendo eso. Sacúdete. Quítate ese pensamiento. ¿No? Estás ahí con la de, nadie me quiere. Todos me odian. Dice, sacúdete, no eres el único que está en padecimiento. Los hijos de Dios padecen. Y lo hacen con gozo. ¿Viste? ¿Te das cuenta? El padecimiento es con gozo. Por eso nos llama una vida abundante, en alegría. No es que también te estés todo ahí. Yo les decía a unos hermanos, cuando te hablan de santidad, el mundo luego, ¿cuál es la imagen? Haz la cara de santo, a ver. Hagan cara de santos. ¿Cómo el mundo concibe el santo? No el así que lucha, el otro santo. Yo les decía, cuando piensas en santo, yo me imagino aquí así. Volteando al cielo, ojos para arriba, con las manos aquí, tu orolita, ¿no? Pero mira, la santidad, más allá de esa distancia, pues es un vaciar en humildad, en el poder establecer a través de las dificultades, el ser humilde para poder decir, sigo en Cristo a pesar de la adversidad. ¿Te das cuenta? O sea, el santo es aquel que tras tropiezo se levanta no por sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que mora sobre él. Esa es santidad. El apartarme de cada maldad, de cada transgresión constantemente, decir, Señor, te la entrego, me limpio en tu poder y continúo caminando, no por mis fuerzas, sino por tus fuerzas en mí. Amén. Y mira, Pablo se despide y dice, ya con esta me despido, y le dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente. Entonces ya desde diciembre empecé con esta lectura, y dice, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la gracia en la cual se encuentra? Amén. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. ¿Esta iglesia es elegida de Dios? ¿Esta iglesia? Amén. Amén. Y dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, con beso santo. Dice, para paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Entonces mira, hermano, aquí el mensaje de Pedro dice, la paz va a venir a aquel que está en Cristo. ¿Y cuántos necesitamos paz hoy en día? ¿No? ¿Cuántos? Y el mundo empieza a decir tantas y tantas cosas, pero mira, dice que tu corazón esté en paz. Los tiempos de Dios no los podemos detener, no los podemos cambiar. Lo que Él estableció tiene que ser. Pero la diferencia con el mundo es que sabiendo nosotros lo que hemos de experimentar, podemos tener la paz de Dios, porque Él nos dijo qué es lo que pasaría. Así como nos dijo que en su camino tendremos tribulación, también estamos conscientes de las cosas que estamos experimentando. Y en eso se cumple la verdad de Dios. ¿Sí? Si esto arde el día de mañana en fuego, así dijo, ¿cómo se iba a destruir por segunda vez la tierra? Con fuego, con fuego. Entonces, hermanos, estamos en tiempos de Dios. Amén. Ponte de pie. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por tu amor, Señor. Por ese amor que transmites a través de este aliento, de esta palabra que, Padre mío, nos permite tener paz, nos permite tener gozo, nos permite tener ese aliento de tener esa madurez espiritual a través de la prueba, a través de la dificultad, Señor, confiando en que tú nos sostienes, confiando en que tú nos cuidas, confiando, Padre, en que tú tienes control de nuestras vidas. Te pedimos perdón cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros padecimientos, por todo lo aqueja y lo malo que hay a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a encontrar auxilio, ayúdanos a encontrar socorro en tu palabra, ayúdanos a encontrar, Señor, esa claridad en nuestras vidas, Padre.
Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esto que aún a mí me permites compartir, Señor. Y cada vez que puedo hacerlo, Señor, me doy cuenta de que era una realidad, que aún las piedras hablarían, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque no es por nosotros, no es por nuestras cualidades, sino por tu gracia en nosotros. Gracias te damos, mi Dios. Te pido por esta iglesia, te pido por sus vidas espirituales, que pongas tú ese anhelo de crecer, ese anhelo de madurar en fe, ese anhelo de poder resistir al maligno, Señor, con esa fe, con esa fortaleza, Señor, que podamos ser todos sobrios, que podamos estar velando, que podamos estar afirmados en tu palabra día con día, Señor, que podamos ser establecidos, fortalecidos, Señor. Gracias te damos por esta amonestación que tú haces a través de tu verdad, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias porque los tiempos se acortan, gracias porque tus tiempos se cumplen, gracias por tu amor, por tu fidelidad, mi Dios. Te amamos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Sean bendecidos, hermanos.